cardíaca y centrándonos. Dale. La idea es que en la clase de hoy vamos a hablar de mecánica cardíaca, ¿sí? Vamos a retomar conceptos que vieron la semana pasada del ciclo cardíaco, pero vamos a verlos desde un punto de vista un poco literatura. Entonces, recuerdan que la semana pasada hablaron de cambios de presión y de volumen, ¿sí? entre otras cosas que ocurrían de forma cronológica durante el ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Recuerdan? Si se centran solamente en el panel de ventrículo izquierdo, ¿quieren repasar algunas cosas que lo vieron la semana pasada? ¿Qué les parece? Que una función clave del sistema cardiorrespiratorio es proveer un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Que es el aporte vital de oxígeno, como que ven como de oxígeno, ¿sí? Y que determinantes importantes de la oferta vital de oxígeno son el volumen minuto y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno lo vamos a ver mejor en la parte respiratoria y acá nos vamos a centrar en el otro componente que es el volumen minuto. El volumen minuto lo habían definido antes con Mariano, no sé si recuerdan de qué se trataba el volumen minuto.
Perfecto, es la cantidad de sangre que sale del corazón. Bien, por unidad de tiempo por minuto en este caso. ¿Sí? Entonces, la cantidad de sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo por minuto. Entonces, si tuviéramos que pensar que determina eso, sería la frecuencia cardíaca y el volumen que sale en cada eyección, que se llama volumen sistólico. Lo ven ahí como VS. ¿Sí? Y hay tres grandes determinantes del volumen sistólico, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y es muy importante hoy que entiendan de qué se tratan estos tres factores que van a influir sobre el volumen sistólico y eso, a su vez, cómo va a influir o puede influir sobre el ciclo cardíaco. Y entonces la clase de hoy es eso, entender precarga, poscarga, contractilidad y eso cómo puede influir sobre el ciclo cardíaco. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer hoy es contarles algunas cosas introductorias de básicamente precarga y poscarga, después va a seguir Mariano, va a continuar profundizando más estos temas y los de contractilidad, y luego van a ver con él el luz, presión, volumen y cómo estos factores impactan sobre el ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Se escucha algo al fondo o no se escucha nada? Más o menos. Ok, voy a intentar aún más fuerte. Bien, entonces, la clase de hoy es una clase de mecánica cardíaca. ¿Sí? Y para entender el componente mecánico del corazón hay que entender un poco de cómo es la contracción del músculo cardíaco. Y una forma más sencilla, simplificada de entender cómo es el funcionamiento del músculo ventricular como tal, como cavidad que se contrae, hay una simplificación que explica qué es lo que pasa con el músculo aislado. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos básicos de contracción, ¿sí? Que se llaman contracción isométrica y contracción isotónica. ¿Sí? La más fácil de entender, la más sencilla, es la contracción isométrica. Entonces, tal vez esto les parezca un poco exótico, ¿sí? Pero lo que tenemos acá es una preparación de músculo aislado. ¿Sí? La idea de esto es entender dos cosas muy chiquitas de cómo funciona el músculo aislado, de cómo se contrae un músculo aislado, y trasladarlo a cómo se comporta un ventrículo, que es un músculo en la cavidad, un músculo que se forma en la cavidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la contracción isométrica? Acá tenemos un preparado que es un músculo cardíaco aislado, solo, y se lo engancha a este sistema de palancas. ¿Sí? Y este sistema de palancas, de un lado tiene el músculo y del otro lado se le agrega un peso. Está representado por eso. Esto simplemente es un peso. Ahora el músculo, lo que va a pasar es por acción del peso, se va a estirar. ¿Sí? Va a cambiar su longitud. ¿Sí? No por nada en particular, es una cuestión pasiva del músculo, es un estiramiento pasivo del músculo que se da simplemente porque está enganchado del otro lado a un peso. ¿Sí? Y este sistema se le va a agregar esto acá, que es un retén, un tope, que lo que hace es que impide que el músculo se pueda acortar. ¿Sí? Entonces el músculo va a quedar estirado y no se puede acortar. Y lo que se va a hacer en este experimento es acá, no sé bien, está recortado, pero es un lugar a partir del cual se va a estimular eléctricamente este músculo. Cuando yo estimulo eléctricamente un músculo, lo que tiende a hacer es a acortar.
estirándose más. ¿Sí? Entonces como el músculo no se puede estirar más, queda con esta longitud y no se puede estirar más. ¿Sí? Y recuerden que esta longitud está determinada por esto, ¿sí? Por el peso que poníamos al principio. Bien. Entonces, luego de hacer eso y cambiar la posición del retén, lo que ocurre es que le agregan más peso. ¿Sí? Más peso, el peso adicional acá lo representan como con carga. ¿Sí? Entonces, ya tengo el músculo estirado, ya le pongo el retén en esa posición, le agrego aún más peso. Lo estimulo eléctricamente. Ahora este músculo, ¿qué va a pasar? Bien. Lo que ocurre es que empieza a aumentar la tensión, que se relaciona con esta fase inicial, ¿sí? Y luego llegar a una tensión específica que depende del peso de esta poscarga, ¿qué va a pasar? ¿No? Bien, se va a empezar a contar. Acá lo que tienen, perdón, porque no sé si lo llegan a leer, es acortamiento en función del tiempo y tensión en función del tiempo. Entonces, la primera fase es igual a lo que veían antes, ¿sí? Por eso les decía que era igual, ¿sí? Que la tensión aumenta, pero el músculo no se acorta. Una vez que llega a generar una determinada tensión, es suficiente para poder contraerse, se contrae. Y logra contraerse a pesar de tener, ¿sí? Este peso adicional de esa poscarga, ¿sí? Logra contraerse igual y elevar esto, ¿sí? Moverlo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, y si se fijan en el gráfico de tensión en función del tiempo, en esa fase la tensión, ¿cómo es? ¿Se modifica? No, la tensión es constante. Pero ¿qué pasa con el acortamiento? Se acorta y luego se relaja, ¿sí? O sea que el músculo se va a acortar. Este tipo de contracción se hace en esta fase con la tensión igual, pero hay un acortamiento del músculo. Más o menos, otra vez. Entonces, la idea de esto es que empieza igual que esta otra contracción, ¿sí? Estiro el músculo, eso va a hacer que aumente la tensión, ¿sí? Hasta un punto. Y le agrego esta poscarga. Ahora, esta poscarga hace que esto sea aún más pesado. Y el músculo tiene que desarrollar, entonces, si quiere mover esto, ¿sí? Tiene que poder ser capaz de desarrollar una tensión que le permita movilizar este peso nuevo adicional. ¿Sí? Entonces, la idea es que va a generar esa tensión, va a poder vencer ese peso, si quiere, no va a poder contraerse, acortarse a pesar de ese peso, ¿sí? Pero mientras se está cortando, la tensión va a ser sostenida, ¿sí? Va a ser igual. Y ahora viene el momento donde ustedes van a decir, bueno, ¿por qué estamos escuchando algo de una fibra, de un músculo aislado? Y ustedes lo que les interesa es son. Pero para entender un poco mejor el funcionamiento del corazón, como bomba contráctil, tienen que... Vale, les es útil entender esta parte. Entonces, si quisiéramos hacer una analogía con lo que ocurre con el ventrículo izquierdo, ¿cómo sería esto? Entonces, sería que el ventrículo izquierdo lo que quiere es ojo. El ventrículo izquierdo, para poder cumplir su función eyectiva, lo que necesita es aumentar su presión, ¿sí? Para poder igualar, apenas superar la presión de la aorta, ¿verdad? Que es lo que veíamos al principio de todo, en el repaso. ¿Y cómo hace para poder aumentar su presión, para poder garantizar la eyección de sangre? Y va a tener que aumentar la tensión en el ventrículo hasta un punto. Y después de ese punto, una vez que se contrae de forma, si quieren, isométrica o isovolumétrica, y desarrolla la tensión suficiente para poder aumentar su presión y ese aumento de presión sea suficiente para poder garantizar la apertura de las válvulas epidurales, las válvulas aórticas. Y una vez que lo hace, se va a contraer acortándose, ¿sí? Garantizando la eyección. ¿Sí? Esto es una analogía, es útil para entender un poco mejor, no es literal, ¿sí? No es que ocurre exactamente lo mismo, pero ayuda para entender un poco más cómo es. ¿Lo podría volver a explicar? Sí. El corazón, ¿se acuerdan? En la sístole, al comienzo de la sístole, tiene una contracción isovolumétrica. ¿Sí? ¿Lo recuerdan eso? Sí, es una contracción isovolumétrica. Esa contracción isovolumétrica significa que el volumen no se va a modificar, pero que en esta fase hay un gran aumento de la presión. Y eso, si quieren, para hacer una analogía con esta parte. Ahora,
eyectivo del músculo cardíaco se contrae, ¿sí? Se acorta y logra la eyección. Se parecería a esta fase, ¿sí? No es una analogía perfecta porque el ventrículo, a medida que va eyectando, va perdiendo volumen y esto no es tan así, sí puede cambiar un poco la tensión, pero es una buena analogía inicial, una buena aproximación inicial. Sí. Durante la fase de contracciones volumétricas, si lo relacionamos con esto gráfico, se relaciona con la contracción isométrica, y una vez hay eyección, como la isotónica. Exacto, eso sería el concepto. De todas formas, no es una analogía perfecta porque a medida que el ventrículo va eyectando sangre, va disminuyendo el volumen de la cavidad, cambiando la morfología de la cavidad, la tensión se va a Una consulta de muy básico, pero la contracción sistólica, ¿qué es? ¿De carácter isométrico o sí podemos realizar un acortamiento del músculo? El músculo cuando se crece en la cavidad ventricular son dos cosas. No voy a hacer cantidad de todo. Cuando el ventrículo se va vaciando, igual creo que no contestó, para que lo pienso, no contestó con tu pregunta. Vos lo que preguntaste era si el músculo cardíaco se acorta. ¿Esa es? Sí, se acorta. Cambia su morfología y se acorta. Eso era otra cosa. Me di cuenta. Entonces, bien, entonces, siguiendo con la... Pero tengo una duda de orden, creo. Entonces, siguiendo con la analogía de qué es lo que pasa con el ventrículo en relación a cómo se va modificando cuando se va llenando. Sí. Vamos a cerrar la sola, no sé si se nos da. Bien, entonces vos decías que esa relación que decíamos antes de presión y tensión como que se sigue directamente proporcional al sistema. Digo que eso es por la clase. Sí, es por la clase. Y la clase es una ley que nos permite estudiar en parte cómo es la tensión que se genera en la pared
especifiquen un poco más que la tensión es directamente proporcional con la presión. Una respuesta. La presión que está ejerciendo la sangre dentro del ventrículo. Las paredes del ventículo, para no deformarse, están dando esa fuerza en respuesta que es la fricción. Me animo a decir que sí, pero quiero meterles un concepto que esté equivocado. Está bien, salvo por el páramo. Y la pared ventricular en general no suele pensar que Entonces, hacer eso, no hay que hacer la conciencia. pero sí, es una respuesta mecánica pasiva. Entonces, recordando lo que dijimos antes de... Acá una cosa, para que quede clara la idea de qué significa esto de la tensión, la presión. La presión es la fuerza con la que la sangre empuja la pared del ventrículo, ¿eso lo tenemos claro? ¿Sí? La sangre está ejerciendo fuerza hacia afuera. Y por lo tanto, imagínense a todas las fibras musculares, como si yo hiciera que toda esta primera fila separada y los hiciera poner en ronda, todos agarraditos de la mano, haciendo así. Y tengo gente adentro que empuja para afuera. ¿Hasta acá lo tienen claro? Bueno, toda esta fila que está agarrándose desde afuera es esta pared ventricular. Y tengo gente, sangre en este caso, que está empujando para el lado de afuera. Si ellos no se agarran fuerte, si las fibras musculares no se agarran fuertes entre sí, la fuerza que hace la sangre hacia afuera rompe la pared. ¿Eso lo tenemos claro? Sí, ¿se lo pueden imaginar intuitivamente? Si la sangre hace mucha fuerza para afuera y la pared no tiene la suficiente fuerza como para resistir, la pared se rompe. Esa es la idea de tensión. ¿Qué tan cerca está la pared de romperse? Ustedes se tienen que figurar en la cabeza que mucha tensión significa que esa pared está a punto de reventar. ¿Está bien? Bueno, esa tensión tiene una relación con la presión. Es decir, cuanto más empujo para afuera, más fuerza tienen que hacer las fibras musculares para no soltarse y que la pared se rompa. De modo que justamente esa relación está descrita por esto. Y tiene dos componentes. Uno es la fuerza que le hacen a esa pared, que es la presión. Y el otro componente es el componente geométrico, las cualidades que tiene esa pared. Esas cualidades que tiene esa pared están dadas por el radio y el espesor. No sé si vas a hacer hincapié en este asunto, pero ¿cómo es que influye el radio en todo esto? Esto es muy sencillo, muy simple. Cuando yo tengo una pared que es finita, una pared ventricular muy finita, lo que podría ser el resultado, por ejemplo, de que hubo un infarto y desaparecieron las fibras musculares ahí porque se murieron y tengo tejido fibrótico, esa pared está muy finita, por ejemplo, entre otras cosas, es por eso. Yo tengo fuerza que hace hacia afuera, la sangre, y imagino un pedacito de esa pared, un componente de esa pared, que está recibiendo fuerzas de al lado, ¿sí? Está recibiendo fuerza de al lado. No puedo decir la fibra, pero imaginen que desaparecieron muchas fibras y me quedan algunas, pero sí, un pedacito de fibra colágena, si quieren, está tironeando para acá porque a esa fibra también la están tironeando para todos lados. Ven que al expandirse esto, porque la sangre empuja hacia afuera, toda la pared tiene una fuerza hacia afuera, ¿lo ven? La empujan para allá. Es decir, que desde allá, a mi fibra, de lo que sea, me tironean para aquel lado y para este lado. ¿Lo ven? Entonces yo tomo este pedacito de pared, lo vamos a agrandar mucho más, así, y este pedacito de pared, yo experimento fuerzas que me hacen la de al lado, para allá y para allá. ¿Sí? ¿Lo ven? La resultante, como la pared es circular, ¿sí? La resultante de estas dos, yo le trazo una paralela a esta y una paralela a esta, viene para acá, para el medio. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque no estamos perfectamente rectas, sino que como esto es redondo, estoy un poquito así, y todas están igual que yo. Entonces, la resultante de la fuerza que me hacen para allá y la que me hacen para allá es así, va para allá. Esa fuerza es la que se opone a la presión. Si esta fuerza se puede oponer, es suficientemente grande como para oponerse a la presión, entonces yo sigo entero, pero si la presión es muy grande, más grande que la fuerza que yo estoy ejerciendo,
la pared se parte. ¿Estamos? Entonces, la idea es que esta tensión, esta fuerza que viene para acá, que vamos a decirle tensión aunque hay un error físico acá, pero está relacionado con eso, ese resultado tiene que ser igual a la presión que se ejerce hacia afuera. ¿Sí? Ahora, la pared tiene una tensión máxima que puede soportar. Si yo supero ese punto, la pared se parte. ¿Estamos? Y esa tensión máxima que puede soportar está dada por esto, por estas cualidades. El radio, es decir, cuán así y cuán así están las fuerzas que me hacen y cuán es el espesor de la pared. Voy a ahondar un cachitito más y después la dejo seguir a este. ¿Por qué depende del radio? Bueno, esto es muy sencillo. Supongamos que yo tengo una presión que se ejerce hacia afuera y la pared no es así, sino así. ¿Se ve? Si la pared es así, todos en lugar de estar tironeados muy para allá, estamos tironeados más para acá. Hay menos tamaño ahí. ¿Eso lo ven? Entonces la fuerza que le hacen a este pedacito de pared va para acá y para acá. Entonces la resultante, para la misma fuerza que hace estas fibras, la resultante es más grande. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, la resultante de estas dos fuerzas, que son la fuerza que está haciendo la pared, que es la fuerza con la cual aquel pedazo de pared me tira para allá y la fuerza con la que aquel pedazo de pared me tira para allá. Es decir, cuán estirado estoy, cuán tenso estoy yo. Da una resultante que va para acá adentro. Ahora, si la pared, si el radio de la cavidad es menor, estas dos fuerzas van más así. Y para las mismas fuerzas ejercidas contra mí, de tironean para allá o para allá, la resultante acá es más grande. ¿Se ve? Entonces es más fácil, con menos fuerza acá, es más fácil oponerse a la presión que me tira para afuera. Lo digo de otra manera. Vamos a suponer que yo soy pared ventricular y tengo que contrarrestar esta presión. Tengo que contrarrestar la fuerza dada por esta presión. Así, vamos a suponer que esta es una fuerza. La presión la puede buscar como un vector. Vamos a suponer que esta es una fuerza. Es la fuerza que le hacen a este elemento de pared. A este pedacito de pared que está representado por mí en este momento. Vamos a suponer que formo parte de una pared de un radio enorme. ¿Sí? Y yo tengo que generar entonces una fuerza que venga para acá. Así. Que sea del mismo tamaño que esta. Como para oponerse y no romperme. ¿Eso está bien? Entonces, lo que decía es que no es lo mismo si yo formo parte de una pared que está de una cavidad muy grande, donde yo tengo esto, y entonces la fuerza que me hacen es así y así, y para conseguir este resultado necesito que esta fuerza mida como por acá y aquella mida como por acá. Entonces ahí tengo esta resultante así, que si estoy formando parte de una pared que es así de chiquita, donde las fuerzas vienen para acá, y con una fuerza mucho menor yo consigo contrarrestar la presión. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Lo ven? ¿Lo digo de nuevo? Lo digo otra vez. Entonces, la cuestión es que la presión esta es una presión, la presión que da esta fuerza está ejercida por la sangre. Eso no lo elige la pared cardíaca. ¿Está bien? Está ejercida por la sangre empuja hacia afuera. Mucho más en el llenado, ¿sí? Donde en realidad el ventrículo no está haciendo nada más que permitir que la sangre entre. Entonces, mientras la sangre va entrando, la pared va haciendo así. ¿Estamos de acuerdo? Es más, está así y va haciendo así. ¿Se dan cuenta de esto? Y a todas las fibras les va pasando lo mismo. Vamos a imaginar esa pared ventricular cuando estoy así. Vamos a suponer que la presión es constante y yo le voy inflando a la pared con una presión constante. ¿Se podría? Al principio, entonces, cuando yo estoy así, con la pared de bajo radio, las fuerzas que le hacen a cada pedacito de pared van para acá. Y la resultante es esta. Y con esta fuerza, y esta fuerza ejercida por cada elemento de pared, yo consigo contrarrestar la fuerza ejercida por la presión sanguínea. ¿Sí? Ahora, si esta fuerza, en lugar de estar ejercida con esta dirección y sentido, está ejercida con esta dirección y sentido, ven que para conseguir esta fuerza yo necesito que esta mida mucho. El paralelogramo de la fuerza que vieron en la secundaria, trazado con dos fuerzas que forman un ángulo muy grande, tiene que ser muy grande. ¿No? O sea que esto tendrá que medir como por acá, trazo la perpendicular, la paralela a la otra y me da por acá. ¿Ven? Tendría que ser como así, una cosa por el estilo. Entonces, cada elemento de pared experimenta mucha más fuerza.
A mí lo que significa que a mí me tironean mucho para allá. Que para poder generar una fuerza grande que contrarreste a la presión con la que me están empujando para afuera, hay muchísima fuerza que me tienen que estar haciendo los elementos de pared de al lado. Si me hacen mucha fuerza es muy probable que mi mano se suelte de la otra y la pared se rompa. Más o menos ven cómo es la situación. Por eso esto depende del radio. Cuanto más radio hay, más grandes van a ser estas fuerzas que generen una fuerza hacia adentro tal que contrarreste a la generada por la presión sanguínea. ¿Y por qué depende del espesor? Bueno, muy sencillo. Si yo tengo este pedacito de pared, porque es una pared finita así, este pedacito de pared hace toda esta fuerza. Pero si tengo un montón de elementos, así, 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 cada uno hace un pedacito de esta fuerza. Entonces no es que este elemento hace todo. Hace este cachito, esta otra hace este cachito, esta hace este cachito, un cachito más, cada uno hace un cachito, y entonces se suman todas y todas me dan esta enorme fuerza. Entonces, una hipertrofia concéntrica como esta, lo que hace es aumentar el espesor de la pared, y entonces cada elemento, cada pedacito de pared hace un poquitito de la fuerza. De modo que si somos 20 tipos que estamos haciendo fuerza así, cada uno hace menos. Por eso depende del espesor. El 2 es un factor de proporcionalidad que aparece cuando la relación que hay entre el radio de la cavidad y el espesor de la pared está alrededor del 10%. Cuando el espesor de la pared es mayor que el 10% del radio, entonces hay que poner un 2, si no, no. ¿Sí? En la aorta, por ejemplo, no hay que hacerlo y así. No, justo te iba a preguntar si la hipertensión podría generar una hipertrofia. La hipertensión genera una hipertrofia. Sí, justamente. Sí, esa clase de hipertrofia. No. Fíjate que no. Mayor espesor implica que yo tengo un montón de elementos de pared, un montón de pedacitos de pared, cada uno de los cuales hace un pedazo de fuerza. Entonces la fuerza se reparte entre todos los elementos de pared. Y cada pedacito de pared está sometido a menos tensión. Es decir, tiene que hacer menos fuerza para mantener la pared junta. Porque yo tengo este pedazo que hace fuerza así, el otro también, el de atrás también, el de atrás también. Entre todos colaboramos un poquito para generar cada fuerza. Pero el T entonces Es esta. Ah, no es. Está vinculada por esta. Este es el resultado de la tensión. No sé cómo se hasta eso, pero no, es al revés. Y depende, igual de todas maneras, depende del tipo de hipertrofia. Disminuye la tensión significa disminuye la proximidad a la que está esa pared de romperse. No disminuye la fuerza que puede hacer. ¿Sí? No disminuye la fuerza que puede hacer. Lo que disminuye es, cuando de vuelta lo digo, cuando piensan en tensión, lo que tienen que pensar es en qué tan cerca está esa pared de reventar. Cuando ustedes miran un globo al que estoy inflando, ustedes lo inflan de más y luego revienta. ¿Sí? ¿Por qué revienta? Porque la pared no es capaz de generar una tensión suficiente como para contrarrestar a la presión. La presión empuja mucho hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, para ese globo, si quisiera mantener su indemnidad, la indemnidad de su pared, debería tener una fuerza así lo suficientemente grande. Bueno, no puedo. Eso luego cuando está estructurado tiene un peso más grande en la pared, tiene ese margen para que el Pone. Pero si te sirve la analogía, capaz que sí. No lo sé. Bueno, estas cosas breves que ya vamos a hacer por ahora. Entonces, nos falta hacer algo que... El aire. El aire hace mucho ruido y no la van a escuchar. Son detalles que con Mariana y van a hacer entonces, lo que nos queda... Enseguida este va, cuando termina y sigo yo, Voy corriendo, por favor, prendan el aire. Bien, entonces, dos cosas chiquitas, así ya pueden pasar con Mariana y sentir los beneficios del aire acondicionado. ¿Se acuerdan que cuando les había contado de estos experimentos que hicieron con el músculo aislado, que después los usamos para construir una analogía de cómo funcionaba el ventrículo? Hablamos de estos pesos que se agregaban. Uno que se agregaba en la presión isométrica, ¿sí? Que ahí está denominado precarga, y otro que aparecía en la contracción isotónica, en donde después de agregarle ese peso inicial le agregamos otro peso adicional, ¿sí? Y que ese peso acá estaba
denominado poscarga. ¿Sí? Vamos a hacer una analogía entonces de... Entonces, de hecho cuando hacíamos la... Bien, entonces, ¿se acuerdan de la analogía del músculo ventricular? Que decíamos que al principio, después de la diástole, la cavidad está distendida y empieza esa primera fase de contracción isométrica o en realidad isovolumétrica para el ventrículo, que aumentaba la tensión. ¿Sí? Y esto lo relacionamos con esta parte de acá. ¿Sí? Y que esta precarga está relacionada entonces con la tensión que genera este músculo simplemente por estar distendida la cavidad. Creo que estoy confundiendo. Y entonces la definir primero precarga y después vamos a tomar no debe confundir. Y en precarga la podemos definir como la tensión que ejerce la pared ventricular y la pared del miocardio al final de la diástole. ¿Sí? Y después cuando definamos poscarga van a ver que también nos vamos a definir en términos de tensión. Lo que pasa es que nosotros para evaluar clínicamente a los pacientes es difícil hablar de tensión. Y como veían recién con Mariano, con la ley de Laplace, podemos hacer una relación entre la tensión, sí. ¿Me podés decirlo de nuevo que Sí. me quedé como en la mitad? Perdón. Gracias. Y acá está escrito. La idea de la precarga es que la precarga es, ¿sí?, la tensión, ¿sí?, intramiocárdica, la tensión de la pared del miocardio que se ve al final de la diástole. ¿Sí? Al final de la diástole recuerden que el ventrículo está completamente lleno y rechoncho, así rebosante de sangre, ¿sí? Está en un momento de mucho volumen, ¿sí? Pero que la presión todavía no había empezado a aumentar. ¿Sí? Y lo que les comentaba recién es que si bien la definición de precarga, y también van a ver que en la definición de poscarga vamos a hablar de tensión y de tensión de la pared, clínicamente es difícil evaluar la tensión. Y como ya antes con Mariano, hay una relación entre la tensión y la presión. Entonces, van a ver que cuando hablemos tal vez en el práctico o más adelante del luz presión volumen, vamos a entender que hay una relación entre la tensión de la pared en ese momento del ciclo cardíaco con la presión que encontramos adentro de esa cavidad en ese momento del ciclo cardíaco y también una relación con el volumen que vamos a encontrar en esa cavidad en ese momento del ciclo cardíaco, ¿sí? Pero sepan que la definición en sí misma de precarga es tensión, ¿sí? Y es la tensión que está en el músculo, en la pared ventricular en el momento de la final de diástole. Y es una propiedad pasiva del músculo, ¿sí? Se está dado por el llenado, ¿sí?, por el aumento del volumen de esa cavidad, ¿sí?, que se va a ir distendiendo, ¿sí? Una propiedad pasiva. Y la precarga está determinada por varios componentes. Después de haber visto esto de la clase es un poco más fácil de entender, ¿sí? Pero el espesor del miocardio va a estar directamente relacionado con el valor de esta tensión, ¿sí? Lo explicaba recién Mariano. También el radio de la cavidad al final de la diástole va a influir y la presión también en la cavidad al final de la diástole van a influir. Y en realidad la presión del final de la diástole está muy relacionado con qué tan llena está esa cavidad, con el volumen que tiene esa cavidad. Entonces, si quieren ir aún más para atrás, ¿de qué va a depender el volumen que pueda traer esa cavidad? Va a depender de varias cosas. Este es el retorno venoso. Va a depender básicamente de la cantidad de sangre que pueda llenar ese ventrículo, que va a estar asociado a cuánta sangre va a tener la aurícula, que va a estar asociado a un montón de cosas. ¿Sí? El retorno venoso, como decían allá muy bien, también a la bulimia, ¿sí?, a la distribución de esa bulimia, la contracción atrial o auricular, ¿sí? Esto vamos a ir un poco más rápido porque pueden ver con más detalle con Mariano, ¿sí? Pero básicamente estos son los factores que están relacionados con la precarga, ¿sí? Sí. Entonces, ya que la contracción isovolumétrica es en la diástole, en la medida que La va contracción isovolumétrica está en la diástole. sucede en la diástole, previo a la Matado el pedacito. No, es sístole. Si todo lo que sea contracción es sístole, todo lo que sea relajación y llenado de diástole. Yo entendía que mientras se relajaba había una tensión. La patada auricular. La tensión siempre va a haber. Estás hablando de contracción isovolumétrica. Esa relajación, Ah, relajación, perdón. no, contracción.
hablando de relajaciones volumétricas. Pero hay una contracción leve mientras se tiene que hacer una contracción. No, pero una cosa es la contracción del músculo porque se acorta, o Y otra es se acorta, y otra cosa es que este músculo tiene fibras elásticas que tienen de por sí una tensión y a medida que se va llenando, esa tensión se puede modificando, ¿sí? Pero no es Sí, me lo confirmo. Y entonces, ¿querés probar vos, Carly, por el tiempo? ¿Sí? Entonces es algo interesante para entender también por qué es tan importante la diástole para el... Porque decíamos, bueno, es importante el volumen sistólico y un determinante del volumen sistólico es la precarga, la poscarga, la contractilidad. Entonces, bien, definimos qué es la precarga, pero ¿ustedes entienden por qué la precarga determina después el volumen sistólico? No, porque no le dijimos nada y porque no le hicimos el vínculo todavía. Entonces, ¿por qué es importante la precarga para determinar el volumen sistólico? Hay unos experimentos que se hicieron a principios del siglo XX, los hizo Starling, no importa, básicamente lo que hizo Starling fue tomar un corazón, un preparado de corazón y pulmón, los detalles de cómo se preparaba son bien cabrosos, ¿verdad? Pero es un preparado, ¿no? Es un preparado de corazón y de pulmón, ¿sí? Y es interesante porque antes habíamos visto experimentos de músculo aislado. Esto es muy parecido a lo que nos interesa. Es un preparado donde hay un corazón y un pulmón y podemos estudiar directamente cómo es el volumen a medida que se va llenando y los cambios de presión asociados a ese llenado de un ventrículo real, ¿sí? No de un músculo aislado, sino de un ventrículo real. Y lo que podemos ver acá entonces es cómo va cambiando la presión en función del volumen de fin de diástole. ¿Sí? Eso no nos parece como... Bueno, lo llamático sí aumenta un poco el volumen y si vemos los cambios de presión son relativamente pocos a medida que va cambiando el volumen. Esto se da durante la diástole. Pero durante la sístole, ¿qué ocurre? Hay una contracción y una eyección de... una contracción y un acortamiento del músculo ventricular y en realidad ahí sí que ha permitido que haya cambios de presión en función del volumen. Y lo que hizo Starling para este experimento fue ir llenando estos corazones con diferentes volúmenes, con volúmenes crecientes, y en este caso simplemente lo que hizo fue excitar este músculo y generar una contracción. Y medía qué pasaba cuando, para este volumen, en la diástole, y el mismo estímulo que pasaba con la presión en la contracción. ¿Se fijan? Para volúmenes de fin de diástole hay cada vez mayor presión en la sístole, ¿sí? Durante la contracción. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando más volumen tenga acá, ¿sí? Más presión después voy a poder desarrollar en la sístole. Cuanto más lleno esté, más voy a poder dar, o sea, la presión va a ser mayor en la sístole. Entonces, si recuerdan lo que les decíamos antes de la precarga, podíamos ver el vínculo que tenía con el volumen, cuanto más precarga va a haber más volumen en el ventrículo de la diástole. Y más volumen significaría que en vez de estar acá, por ejemplo, puedo estar acá. Y cuando voy a ver la presión que puedo desarrollar en la sístole, es mucho mayor. ¿Sí? Y no puedo seguir más porque después lo van a ver con Mariano, pero créanme que esto después va a resultar en que se pueda aumentar el volumen sistólico. ¿Sí? Bien, y lo que me queda por definir, y ya está, lo tenemos en aire, es la poscarga. ¿Sí? La poscarga también es una tensión y es la tensión en la pared del ventrículo, en la pared del miocardio, en la sístole. ¿Sí? Y está directamente relacionada entonces con qué parte de la sístole. Sí, pero la eyección porque me adelante, pero sí, tendió entra relacionada entonces con la fase eyectiva, ¿sí? De la sístole. Entonces es la tensión que vamos a ver en la pared del ventrículo en la sístole. ¿Sí? Nuevamente podemos como evaluar la tensión, es más difícil. ¿Sí? Parece que esa es la tensión que presenta justo al momento antes de que se abra la válvula aórtica, que No, técnicamente nos envían la máxima tensión que se genera, ¿no? Durante la O sea, sería el pico del dibujito, ¿no? Donde abre y todo el pico. Desde el principio hasta el final. de la Y eso no se perspectiva. termina. Ah, lo suma de todo. Sí, que la tensión, bueno, no,
aún más peso y lograba cortarse y desplazar y mover ese peso. Entonces, llevando la analogía del ventrículo, es interesante pensar la precarga como la tensión que tiene que hacer la pared para garantizar esa fase efectiva. Y esa tensión se relaciona con la presión. Y la presión que genera el ventrículo en este momento se relaciona con su capacidad para poder abrir esas válvulas semilunares, ¿sí? Y garantizar efectivamente la eyección. Perdón, ¿no sería la postcarga? Ah, ¿es que precarga? Perdón, quise decir postcarga. Están muy atentos. Vamos de vuelta. La postcarga entonces se relaciona con la tensión que tiene que generar el ventrículo para poder generar la presión que sea suficiente para garantizar la apertura de las válvulas semilunares, ¿sí? Y garantizar la eyección en la sistólica. Entonces, esta presión va a estar relacionada íntimamente con la presión que tenga que vencer, ¿sí? Que tenga que igualar su con esas presiones. Son presiones en la aorta y presiones en la arteria pulmonar también, ¿sí? Y esas presiones entonces va a estar muy relacionado con la presión que tenga que generar va a estar relacionado con la presión del otro lado, en la aorta o en la pulmonar. Entonces, si pensamos en qué va a influir sobre la poscarga, nuevamente podemos pensar en el espesor del miocardio, ¿sí? En la presión al final de la diástole, ¿sí? Se desprenden de la planta, ¿sí? Y el radio la diástole. Pero la presión al final de la diástole, ¿sí? O la presión antes de ese momento eyectivo, ¿sí? Está muy relacionado con Está vinculado. Bien, entonces, la poscarga está relacionado con factores parecidos a los de la precarga en el sentido de que va a estar relacionado el espesor del miocardio, ¿sí? La presión del ventrículo durante la sístole, durante la sístole, ¿sí? Y también va a estar involucrado el radio ventricular, ¿sí? En la de la sístole. Pero lo que es interesante es que la presión ventricular, ¿sí? Durante la sístole, que es lo que les comentaba antes, esta presión que tiene que generar el ventrículo para garantizar la apertura de estas válvulas semilunares está relacionada con la presión que está del otro lado. ¿Sí? Entonces, cambios en la presión aórtica, cambios en la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Van a generar también cambios en la postcarga, ¿sí? Entonces, acá dice que la impedancia de salida es algo que se relaciona directamente con cambios en la postcarga, ¿sí? Eso puede ser cambios en la presión arterial sistémica, ¿sí? O cambios, por ejemplo, en la resistencia de salida, en la estenosis. No se vuelvan locos viendo todos los resultados así, a poco los vamos a ir viendo, pero sepan entonces que la postcarga se relaciona con la presión que tiene que generar el ventrículo para poder garantizar la eyección. Está íntimamente relacionado con la presión del otro lado de estas válvulas semilunares y también con la resistencia que se puede generar. Y eso que decían que tiene la resistencia que tiene que vencer para generar la eyección, si a ustedes les ayuda a pensarlo y imaginarlo, bueno, pueden pensarlo así. Disculpen el papelón de la oficina de antes, pero significa que estaban siguiendo todo y estaban muy atentos. Voy a poner el aire. Bueno, tomen en cuenta que estas cosas, sobre todo la última parte, nosotros tenemos 3 clases planificadas para donde vamos a ver esto mismo que vemos hoy, pero en diferentes condiciones. Así que ustedes tienen 3 clases de acá en adelante como para entender, para ir entendiendo bien qué es lo que está sucediendo. Esto de la impedancia aórtica, ¿qué es eso que es la impedancia aórtica? Bueno, en la clase que viene te vas a enterar de qué es la impedancia aórtica. Y dentro de un par de clases te vas a enterar de un par de cositas más. Vamos a hacer así, a ver. Ya está. Tengo un par de cosas para ustedes. Primero que tengo es, mientras hago otras cosas, los voy a dejar pensando un segundo, muy poco, porque esto realmente no requiere demasiado. No tiene demasiado esfuerzo. Y lo que quiero que vean es...
que vean esto. ¿Sí? No quiero que digan nada en voz alta. Mírenlo. Mírenlo un segundo. Este es un GIF que está en la web. Vos buscás corazón bombeando sangre. Es uno de los primeros que te aparece. Entonces, lo primero que quiero que hagan es charlen con el compañerito de al lado o la compañerita al lado y respondan eso. ¿Qué piensan ustedes de esto? En voz baja, charlenlo un segundo, en un minuto nos ponemos a conversar acerca de esto. ¿Sí? Vamos, charlen. Lo que particularmente quiero que hagan es esto. ¿Sí? Sí. Qué bueno o... Dios mío, mira las cosas que hay en internet. Como que Sí, parece que sí. se hicieron las dos al mismo tiempo, me parece. Sí, tal vez si pudiéramos decirlo más lejos, tal vez se vería, pero aparentemente sí, y después, a ver si también al mismo tiempo, recuerdo cuál de las dos calidades se me da tiene más capacidad de verlo porque así, sí, no se ve nada más, no se ve nada menos, pero las dos al final implican la misma cantidad. Para vos decís que o sea, los dos sacan la misma claro, la misma, pero el que tiene digamos, un poquitito de sangre es del lado derecho, que digamos tiene un poquito de sangre dando vueltas. Los dos pueden tener un volumen residual, pero voy al hecho de que si te das cuenta, hay uno que tiene más espacio. ¿Tienes espacio? Sí, ya sé cuál es. Es de la carga, pero es precarga entonces. Claro. Entonces el motor derecho tiene que precarga y la otra tiene que precarga. Y después el volumen sistólico es el mismo, el volumen y el volumen. Claro. No sé, ¿no? No veo nada. Las caras se ve que las dos están llenando el manto La válvula tanto mitral como tricúspide y la válvula aórtica y la válvula pulmonar también. Se abren para ingresar. Claro, si iría más lento pudiéramos ver la contracción de la válvula cerrada. Esto va, creo, no sé, la velocidad normal y como que dura muy poco, te das cuenta que hay una contracción. Claro. Hay una cosa era, pero el año pasado la pausa esto porque ¿ves? 32. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué opinamos? ¿Está bueno? ¿Cuántos creen que está buenísimo? Levantemos la mano. ¿Cuántos creen que es malísimo? ¿Cuántos creen que más o menos? Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos a favor de esto. A ver, a favor. ¿Qué hay? Un volumencito residual, o sea, lo que es la parte de esta adentro, pero eso más o menos está. Hay un volumen residual. Muy bien. Respeta el volumen residual. ¿Qué más? Lo que tiene que pasar es o sea, el ciclo está bien. Respeta el ciclo. Perfecto. ¿Qué más? Hay un llenado rápido y un llenado lento. Hay un llenado rápido y un llenado lento.
No, eso no es verdad. Todo, como que todo. ¿Llenado es a ritmo constante o no? Sí. Claro. Cuando hay una patada auricular. Hay una patada auricular. Sí, sí, sí. Estamos todos de Eso acuerdo. sí. Ah, eso sí. Hay patada auricular. Sí, Sí, para sí, empatar, sí. ¿verdad? Sí. El ritmo llenado está. Llenado rápido y lento. No, no sé. Fíjese, llenado rápido significa que al ventrículo entra un montón de sangre y llenado en el mismo tiempo que en otro tiempo entra menos. ¿Cierto? Y acá el llenado es Eso no a es ritmo constante, así constante, que sí. no respeta la fase de llenado. Sí. Es decir, el llenado es toda la misma velocidad. ¿Qué más? La aorta. La aorta se queda sin sangre. Ay, no entiendo. La aorta se queda sin sangre. ¡Terrible! Capaz se queda No hay sin efecto todas, de se urgencia. quedan con sin sangre. Las cavidades no se van. Ah, no hay efecto de limpieza. No es el mismo momento, o sea que las válvulas están más o menos bien representadas. ¿Sí? O mal representadas. ¿Por qué? Ah, ¿saben No, cuál es la esas son cosas separación mil. del pensado? No sé. Es muy poquito. Claro. Ponele, no lo respeta. Vamos a tratar de no notar eso porque Lo mismo, eso es- lo mismo eso te está estaba más pasando con la mano, pero es un Ay, poco. perdón, algo de contacto. No hay contracción isovolumen. No hay contacto. No hay contracción Pero eso isovolumen. no se ve. Si eso es un corto ¿Relajación tiempo. isovolumétrica? O sea, vendría a ser el momentito entre que Y sabe, a ver si alguien más se da cuenta de qué es lo que hay. Hay una cosa terrible que está pasando. Los ventrículos que tienen adentro, los ventrículos ahora. Ahora, ¿qué hay acá adentro? Aire. ¿Qué hay acá? Ah, ya. Los ventrículos también se quedan sin sangre en un momento, según enseguida. No, tiene Bueno, pero se quedan ahí adentro. Es que no O debería se quedan ser. solo con su volumen residual. O sea, hay un montón de volumen ventricular que no tiene nada. O aire. Sí. ¿Puede ser que la sangre oxigenada está saliendo de la aorta? La sangre. Ah, no. No, doctora. Genial. ¿Alguna cosa más? Durante la sístole no hay retorno venoso. Durante la sístole no hay retorno venoso. Muy bien. No hay retorno venoso en sístole. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuánto votan así? Sí, yo lo puedo buscar. ¿Cuánto bueno? Vamos a permitírselo, pobrecito. la buena onda de buscarlo. Por la buena onda de buscarlo. Bueno, para mí, lo siento. Tengan cuidado con lo que hay en internet. Tengan mucho cuidado con lo que hay. Demasiado profundo. Vamos entonces a seguir adelante. Tengan precaución con esas cosas, ¿sí? Analicen esto. Después búsquenlo y van a repasen todas esas cosas que hay ahí. Entonces, hasta ahora nosotros lo que tenemos, lo que veníamos trayendo de la clase pasada, es esto. Ustedes han estudiado ya, y lo han repasado con él recién, un gráfico que relaciona la presión con el tiempo. Es decir, esto es la presión en la cavidad ventricular, lo que está graficado acá, en la cavidad ventricular en función del tiempo. A medida que va transcurriendo el tiempo, la presión en la cavidad ventricular va cambiando. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Ese gráfico presión-tiempo que analizaron la vez pasada. Genial. Analizaron también este otro gráfico, el de volumen-tiempo. ¿Lo tienen en la cabeza? ¿Sí? Las mismas fases que ustedes tenían para el análisis del ciclo cardíaco desde el punto de vista de las variaciones de la presión en función del tiempo, se puede analizar en términos de cómo cambia el volumen en función del tiempo. Y entonces, lo que ustedes tienen como gran conocimiento en este momento es esto, que hay una relación entre las dos cosas. ¿Sí? Es más, voy a ir una para atrás porque ahí está el flujo aórtico también y no lo voy a decir. La vamos a ver en otra clase.
Entonces ustedes tienen esta misma fase que aparecen acá con esta curvita azul, que es la que aparecía en el gráfico que habíamos visto, aparecen modificando el volumen de la cavidad ventricular. ¿Está bien? La idea es que en estos dos gráficos yo tengo presión y volumen en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, son, de vuelta, este y este. ¿Sí? Bueno, ya que yo tengo volumen en función del tiempo y presión en función del tiempo, lo que puedo hacer es correlacionar cada uno de los puntos de presión con el punto de volumen que le corresponde. ¿Estamos? Y lo que tendría es una cosa así. Puedo hacer un gráfico de 3 ejes, donde yo tengo la presión, el volumen y el tiempo. De modo que si yo miro este gráfico desde acá, desde donde lo estamos mirando, lo que tengo es esto. ¿Se ve? ¿Ven? Lo miro desde acá mismo y tengo eso. Y si lo miro desde arriba, lo que tengo es esto. Es el de volumen, tiempo. ¿Sí? Entonces lo miro de diferentes lugares. Y lo que les voy a mostrar en este momento es este gráfico que armé yo. Que si lo voy mirando desde, en lugar de mirarlo desde frente, lo voy mirando desde acá, lo miro así, como desde allá, lo que veo es algo así. Perdón, me equivoqué de fondo. ¿Sí? Y si lo miro más desde el costado, lo que veo es algo así. Y si lo miro un poquitito más desde acá, lo veo así. ¿Se ve? Lo pescan, lo voy a mostrar de otra manera. Vamos a cambiar de compu. Voy a cambiar de compu porque a Linux no le gusta mucho, o al Tinkercad no le gusta mucho el Linux. Y entonces, este es el gráfico que teníamos y le agregué, en este último tiempo le agregué un par de cositas más. ¡Ay, se caga! ¿Ven? Lo voy mirando, lo miro desde acá, lo giro así. Vamos a mirar este primero. El primero. Lo que tengo es el gráfico de presión en función del tiempo. El tiempo se va para allá. ¿Está bien? O sea que a medida que va pasando el tiempo, yo voy teniendo diferentes valores de presión. Ahora, empiezo a mirarlo. Vamos a repasar rápidamente. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué es esto? La patada auricular, todo de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está señalando este puntero azul? La apertura de la válvula mitral. El cierre de la válvula mitral. ¿Todo de acuerdo con eso? Entonces el ventrículo empieza a contraerse sin cambiar su volumen, porque están las dos válvulas cerradas, hasta que en un momento iguala la presión aórtica. ¿Cierto? Y en ese momento entonces se abre la válvula, sea la que sea. ¿Estamos? Comienza el periodo eyectivo. Entonces, el periodo eyectivo sigue hasta que en algún momento ocurre lo que está pasando, lo que está señalando este puntero amarillo. Cierra la válvula aórtica y la presión cae abruptamente mientras el ventrículo se relaja, hasta llegar a este punto señalado con el rojo, que es apertura de la válvula auriculoventricular, la que sea. Y comienza el llenado ventricular. ¿Está bien? Lo vemos de vuelta desde el frente y lo vamos a ver desde arriba ahora. ¿Lo ven? Entonces acá uno puede ver otras cosas, como que el volumen, en este tiempo, hay un gran cambio de volumen, ¿se ve? Mientras que en todo este tiempo hay un pequeñísimo cambio de volumen. ¿Cómo se llama esta fase? Llenado lento o diástasis. Muy bien. ¿Ven que en el mismo tiempo, la idea es que en el mismo tiempo el volumen cambia muy rápidamente al comienzo, pero cambia mucho más lentamente después? O sea, la mayor parte del llenado ventricular ocurre en esa primera fase, de llenado rápido. Y luego de la diastasis nosotros tenemos que el volumen vuelve a crecer. Es algo que está bastante mal en el boron. ¿Sí? Estén atentos cuando miren el gráfico de volumen-tiempo no está bien en ese libro. Hay otras cosas que sí están bien, ¿sí? Pero eso no, justamente. Donde el volumen aumenta un cachito más debido a la patada auricular. ¿Cuánto representa la patada auricular en el llenado? Más o menos. ¿Cuánto representa? Usualmente es menos del 20%. Está entre un 10 y un 15%.
Y ahí que una persona que no tiene patada auricular, por la razón que sea, generalmente, ¿cuál es la causa para que la más frecuente? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular. En el electrocardiograma yo veo ausencia de onda P. Si no tengo onda P, tampoco voy a tener contracción auricular. Entonces, lo que se pierde esa persona es alrededor de un 10-15% de su llenado ventricular. La parte del llenado ventricular activo. Entonces este cachito no lo va a tener. Fíjense que es un poquitito nada más, comparado con todo. Entonces, una vez que se abre la válvula, comienza el periodo eyectivo. Ve que es muy poquitito el tiempo que transcurre entre que la válvula se cierra y que la otra válvula se abre. Durante ese tiempo el ventrículo aumenta la presión. Una vez que se abre la válvula, comienza el periodo eyectivo. Ven que acá tenemos lo mismo de antes. Rápidamente el ventrículo eyecta la sangre y en el mismo tiempo, acá estamos más o menos situados en la mitad. Bueno, en la primera mitad sale la mayor parte del bulbo. En la segunda mitad es un cachinito lo que sale. ¿Se dan cuenta? Eso entonces hasta que ocurre el cierre de la válvula, después tenemos la relajación isovolumétrica y la apertura de la otra. ¿Está claro esto? Sí. Ah, porque lo estamos viendo medio de... A ver si lo puedo cambiar. Es por la perspectiva, nada más. Porque ves que no yo estoy viendo un pedazo de la pared atrás. O sea que no lo estoy viendo desde arriba, sino como desde acá. Sí, déjame ver si puedo hacer que... No es tan fácil. Y no me deja ir más allá. Es que sigo viendo un pedazo de pared. Tengan tolerancia, tampoco es una herramienta perfecta. Pero ven que si yo empiezo a moverme para acá, lo que veo es esto. Y lo que tengo es entonces un gráfico de presión, volumen. ¿Cierto? Donde el volumen crece para allá y la presión crece para arriba. Y los puntos que estábamos señalando antes son los mismos. ¿Estamos? O sea, esos marcadores, esos punteros son los mismos, no los cambié. Si uno lo mira desde más cerca, a ver si puedo mirar más cerca. A ver si quiere, no quiere. Pero se ve entonces cómo es la idea. Si son los mismos eventos que yo lo estoy mirando desde otro punto de vista, donde el tiempo ahora desapareció. El del fondo se ve más chiquito, simplemente está más lejos. Es un gráfico tridimensional, está más lejos. Entonces, en este bucle, que se llama loop presión-volumen o bucle presión-volumen, lo que tenemos, lo podemos empezar desde cualquier lado, pero empecemos por acá. Por ejemplo, vamos a usar un acumulador. ¿Lo tenemos claro? Voy a señalar un par de cositas nada más. Supongamos que el bucle que voy a describir empieza acá. ¿Qué señalaba el punto rojo? La apertura de la válvula auriculoventricular. Por lo tanto, acá tenemos la fase de llenado. ¿Cierto? Que con esto se ve medio así, un poquito tortuoso, simplemente porque lo estoy mirando un poquito desde arriba. ¿Y el llenado termina cuándo? ¿Y por qué se cierra la válvula auriculoventricular? Porque empieza a subir la presión. ¿Y por qué empieza a subir la presión? Porque el ventrículo empieza a contraerse. ¿Y por qué el ventrículo empieza a contraerse? Se despolarizó. ¿Por qué? Se despolarizó. ¿Por qué se despolarizó? ¿Sí? ¿Por qué se despolarizó? Para toda la gente que no contestó, espero que esto lo tengan muy claro, pero en general, en la clase anterior, en la clase de ciclo cardíaco, la respuesta habitual que hemos tenido todos es ¿por qué se contrae el ventrículo? Porque se llenó. Lógico, se llena el ventrículo sabe que se llenó, y entonces se contrae, dice, bueno, ha llegado el momento de ejecutar aquello para lo que fui enviado a la Tierra. Entonces se contrae. Bueno, eso no, saben que no pasa. El ventrículo, alguien le tiene que decir, tiene que contraerte, y ese alguien que le dice que tiene que contraerse es el nódulo sinusal, el nodo AB y todo el sistema de conducción. ¿Lo tenemos claro? Sí. Genial. Entonces, acá comienza la fase de contracción isovolumétrica. El ventrículo empieza a contraerse, empieza a generar presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que su presión, la presión que desarrolló, la presión con la que está apretando la sangre, logra superar a la presión que hay del otro lado. ¿Sí? Entonces en ese momento son empujadas las valvas de la válvula aórtica y comienza el periodo eyectivo. Fíjense este detalle que me interesa particularmente.
miramos acá y ustedes ven que en función del tiempo, este punto se alcanza más o menos a la mitad del tiempo del periodo eyectivo. Pero cuando yo miro el loop presión-volumen, ese punto en realidad no está a la mitad. ¿Por qué? Si en el otro está a la mitad, ¿por qué acá no está a la mitad? Claro, pero si es primero rápido, después lento, ¿por qué no está a la mitad? Porque no veo el tiempo. Acá no veo el tiempo. ¿Sí? Acá lo que veo es presión y volumen. Es decir, cuando el volumen de la cavidad es este, la presión es tanto. El tiempo aparece en el otro eje. ¿Está bien? Entonces yo no puedo decir que esta fase, hasta el pico este, dura más que esta. No dura más. De hecho duran más o menos lo mismo, pero como yo acá no veo el tiempo y veo solamente la relación entre presión y volumen, eso me lo pierdo. Para eso tengo que ir al otro gráfico. ¿Vos querés preguntar algo o estás descansando el brazo? Sí, está descansando. Y entonces la fase eyectiva termina termina en ese punto que representa el cierre. ¿Dónde están los ruidos? ¿Dónde se producen los ruidos cardíacos? En los cierres. ¿Sí? Si bien no son un portazo, son consecuencia del cierre y la verdad que para el médico es lo único importante. Se cierra la válvula, se escucha el ruido. ¿Está claro? Quizá en un par de clases charlemos un poco sobre, hay algunas cosas que pueden cambiar esos ruidos cardíacos y uno se empieza a dar cuenta de que en realidad no depende estrictamente de un portazo. De todas maneras, imagínense lo que puede resultar de una válvula que está haciendo 60 veces por minuto. ¿Se imaginan lo que puede resultar de una válvula que está golpeando todo el tiempo? Si eso fuera el portazo, ¿qué hace? En 2 días se rompe la válvula. ¿Sí? Pero los ruidos son consecuencia del cierre. Si no hay un cierre adecuado, el ruido se escucha mal. ¿Está bien? Si el corazón no se contrae apropiadamente, el ruido también se va a escuchar mal. ¿Está bien? Tenemos claro entonces este loop. Vamos a estudiar un par de cositas con respecto a este loop. Y para eso voy a retomar algunas de las cosas que estaba diciendo Ethel acerca de la curva. Si quiere entrar, no sé si está ahí. Entonces, a partir de la información de métodos gráficos, generamos este. ¿Está? ¿Dónde puedo ver acá el volumen sistólico o la descarga sistólica? ¿Dónde se ve? 30 segundos. Cada uno tome una sin hablarme a mí. Si quieren, miren será acá. ¿Dónde aparece el volumen sistólico o descarga sistólica? Ahí. 30 segundos, contando ahora. ¿Está? ¿Está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? 6D serían. Porque se vuelve a cerrar, ¿no? 6D. De B a D. O sea, ¿dónde está? O sea, de acá hasta acá. Ahí está la descarga sistólica. ¿Qué me mide este eje? Tiempo. Y yo estoy preguntando por un volumen. Claro. Allá. Yo le pregunté si aparece acá. No. Sí, ¿dónde? La curva de volumen. En el gráfico de volumen, yo tengo que pensar, este volumen es el volumen de fin de diástole, ¿cierto? Y este es el volumen al final de la sístole. Bueno, este también, es el volumen al final de la sístole, ¿cierto? Entonces, desde acá hasta acá, no sé, pero desde acá hasta acá más o menos, es la descarga sistólica o volumen sistólico. Eso no aparece acá arriba, porque es un gráfico de presión-tiempo, la información de volumen no está, pero acá sí está. ¿Está bien? Y mirando este gráfico, bueno, tengo que mirar otra vez el eje de volumen, ¿cierto? ¿Dónde está el volumen de fin de diástole? ¿Cuál era la fase diastólica? La fase de llenado ventricular. Sería el... Desde acá hasta acá, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Entonces, durante todo este periodo, bueno, acá no aparece el periodo, pero en todo esto, toda esta descripción
función mecánica de comportamiento ventricular, ocurre el llenado. ¿Está bien? O sea que lo que pasa al final de la diástole es esto. Y esto tiene un volumen, una presión. ¿Sí? Que es lo que aparece acá. Volumen, tener radio y presión. ¿Estamos? O sea que si ustedes tuvieran que señalar la precarga, ¿dónde la señalan? ¿Dónde señala la precarga? ¿En el 1? ¿En el 2? ¿En el 3? ¿En el 4? En el 1, acá. Esto es lo que ocurre durante la diástole. La precarga es la tensión de la pared ventricular al final de la diástole. Entonces tengo que buscar cuál es el punto al final de la diástole. 1. Esto es lo que me describe lo que pasa en el ventrículo al final de la diástole. Así que eso es la precarga. ¿Estamos? Hay una relación, como les decía, hay una relación que es muy directa entre la tensión, la presión y el volumen. Y como en clínica es prácticamente imposible evaluar tensión, aunque están apareciendo estudios que lo permiten, que empiezan a permitirlo, uno lo que trata de decir es, bueno, si yo tengo un ventrículo que está llenándose de este modo, que está llenándose presión y volumen, que está llenándose de esta manera, es decir, a medida que le voy aumentando el volumen, empieza a aumentar un poquitito la presión. Y ese ventrículo termina usualmente acá, con este volumen de fin de diástole. Y de repente, yo le meto más volumen. Por ejemplo, permito que se llene hasta acá. ¿Cómo es la precarga en ese caso? ¿Están todos de acuerdo con que es más grande? ¿O alguno piensa otra cosa? Alguno no piensa. Yo no tengo manera de decir, la tensión de la pared es más grande. En realidad sí tengo manera. Porque es la misma pared que tenía antes. Es mi ventrículo. ¿Sí? Y yo de repente lo llené más. Entonces, si a ese ventrículo yo lo llené más, le aumenté el radio y me aumenta la tensión y me aumenta la presión, ¿ven que las dos cosas aumentaron? Como consecuencia de que le metí más líquido, eso empujó más la pared y por lo tanto la pared tiene más retroceso elástico para volver, aprieta más la sangre, hay más presión. ¿Sí? ¿Se lo van figurando? Lo digo de vuelta. Yo le meto volumen, le voy metiendo volumen y logro defenderlo hasta acá. Bueno, esa pared tiene un retroceso elástico, yo la empujé para afuera. ¿Sí? Las propias fibras elásticas tiran para adentro, me aprietan la sangre. ¿Está bien? Bueno, si yo la lleno más, a ese resorte que es la pared lo estiro más. Entonces hace más fuerza para volver, la presión es más grande. ¿Está claro esto? Bueno, las dos cosas, aumentar el volumen, aumenta el radio, aumentar la presión, me aumenta la tensión. ¿Está bien? Entonces esto, cuando yo a ese ventrículo le meto más volumen, le aumenta la precarga. ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo puedo hacer esto? Pasar de acá hasta acá. Quiero que charlen 2 segundos, sí, tiene que ser, ya charlamos algunas de estas cosas, tiene que ser muy breve, enseguida lo corto, charlen con el compañero al lado cómo puedo hacer, cómo hago yo para hacer esto, pasar de acá hasta acá. Ustedes me dijeran, esto, quiero que tu ventrículo que venía latiendo así, que venía llenándose hasta acá, de repente se llene más. ¿Cómo hago? Ustedes me desafían a que no podés hacer esto. Y yo te digo, sí, puedo hacerlo. Puedo hacerlo ya, si quiero. ¿Cómo hago? ¿Sí? No hipertrofio. No, en 20 segundos no voy a hacer una hipertrofia. Por favor. ¿Pensaron algo? ¿Pensaron alguna cosa? Díganme las cosas que estuvieron pensando. ¿Qué posibilidades hay? Aumento la volemia. ¿Cómo aumento mi volemia? Entonces vamos a anotar. Más volemia. ¿Cómo me aumento la volemia? ¿Cómo? Me llego, me pongo una vía, vuelo, tardaría más de 20 segundos,
Pero me pongo una vía, aprieto el Baxter de resolución fisiológica y me mando, me aumenta la borrelia y claramente voy a tener más llenado. Bien, no quiero hacer eso. No quiero hacer eso. Bien, puedo acostarme, ¿no? Me acuesto. Un periodo de regla. Para bajarle la ¿Alguna posibilidad más? Pero puedo. Bajo la frecuencia cardíaca. Podría, sí, podría, retraso el tiempo, podría ser. Escuchando, me dijo, ¿no? Bajo la frecuencia cardíaca. Si bajo la frecuencia cardíaca, permito aumentar el periodo de llenado. Bien, bien, puede ser. Me sube la intensibilidad, por ejemplo. Tengo una... ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a esto? Yo la tengo, por eso le pregunto. Y volvemos al hecho de que estamos otra vez sobre la pared, lo mismo de que... Claro, estamos hablando sobre la pared, estamos cambiando el ventrículo. Si le cambia la intensibilidad, estamos cambiando el ventrículo. Es otro ventrículo. Ojo, hay cosas que cambian la intensibilidad de la pared. Entre ellas, el sistema simpático. Pero lo que debería hacer, lo que yo podría hacer es esto. Ya está, ahora te voy a decir. De repente, toda la sangre que estaba ahí abajo se viene para acá, no toda, pero una buena parte se viene para acá, y entonces mi corazón de repente está haciendo y se llenó y suelta. ¿Está bien? Entonces, el retorno venoso es uno de los grandes determinantes de la recarga. ¿Está claro eso? Si de alguna circunstancia me provoca un cambio en el retorno venoso, la recarga me va a cambiar. Perfecto, perfecto. Disminuyo mucho, esto lo vamos a ver más adelante. Si provoco una gran disminución de la presión intratorácica, yo estoy favoreciendo el llenado. Tengo una presión negativa que me está chupando la sangre desde abajo, desde acá arriba. ¿Sí? Eso tiene un nombre. Lo vamos a ver mejor la vez que viene, pero hay muchas cosas que empujan a la sangre. Una de las cosas que empujan a la sangre por el sistema venoso es la presión que hay al final del capilar. ¿Sí? La sangre llega con una presión determinada al final del capilar. No es que se queda sin energía, sin presión. Entonces esa presión empuja la sangre hacia la aurícula. Eso tiene un nombre, se llamaba, cuando todavía se usaban estas cosas, disatergo. Estas cosas las van a encontrar en el libro de semio. Si usan el cosio para estudiar semio, eso está. Eso está, disatergo. Exacto. Esto que él está diciendo de si yo inspiro una inspiración profunda, que estoy generando una presión intratorácica negativa, el corazón está en el torre. ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo tengo una presión negativa ejercida sobre el corazón hacia afuera, ese corazón chupa sangre del sistema venoso. Estoy chupando desde adelante. ¿Ven? Desde adelante hacia donde la sangre va a ir. Eso se llama vis a frontis. Es desde adelante, desde el frente, desde allá. Me están chupando para allá. Son nombres, son nombres. Lo que quiero simplemente que se lleven ahora es que, bueno, hay muchas cosas que empujan la sangre. Estas son dos. Y la otra es que en algún momento, yo lo que les dije es, si yo tengo esto, un vaso, acá en el medio tengo algo, que no sé qué es, ¿sí? Y acá la presión es de 20 y acá es de 30, ¿qué hay acá? ¿Qué hay ahí en el medio? Una bomba. Cada vez que la presión sube, hay una bomba en el medio. Así que yo puedo decir que esto es una bomba. Bueno, una de esas bombas es el corazón, ¿sí? Es el aurículo, el ventrículo. Pero hay otras bombas. Y una de esas extra es la muscular. Es una de las bombas que colabora para que no haya hipotensión autotática. Esto está empujando, ven que yo tengo una vena así y tengo el músculo apretándola desde acá. ¿Lo ven? Entonces yo tengo el músculo apretando esa vena, se exprime, se ordena la vena, la sangre sube. ¿Estamos? Estoy apretando desde afuera. Esto se llama vis a latere. Estas son las tres cosas que mueven la sangre. Bisatergo, bisafrontis, bisalatere. Son nombres en latín.
Pero es la presión que me quedó de lo que había generado el corazón, ¿sí? La presión que tengo en el tórax, que después está chupando, la presión que me genera las bombas musculares, que está ordeñando la piel. El tema de la clase que viene, nos adelantamos un ratito. ¿Hasta acá vamos más o menos bien? ¿Sí? La forma en la que va subiendo la presión a medida que yo voy cargando de volumen al ventrículo me describe una propiedad de la pared. Es decir, no es lo mismo si la pared del ventrículo, o mejor, si la sangre que está dentro del ventrículo, voy a volver a la pared. No es lo mismo si la pared del ventrículo me empuja la sangre generando esta presión a medida que la lleno, que si me genera la presión de esta manera. Es igual. O es igual. Son dos ventrículos distintos. Y ojo, que hay situaciones en las cuales mi ventrículo puede pasar de acá hasta acá. ¿Sí? De repente yo venía así, venía haciendo un latido de una forma, mi ventrículo se venía llenando así, y de repente mi ventrículo pasa a llenarse así. Es decir, para el mismo volumen hay más presión ahí adentro. ¿Cómo puede pasar esto? En general es porque mi ventrículo está experimentando alguna clase de isquemia. ¿Sí? Lo primero que se afecta cuando hay isquemia es la función diastólica. Lo primero, el ventrículo empieza a relajarse mal. Si se relaja mal, la pared es más tensa y entonces empiezo a generar más presión para el mismo volumen. Así que mi ventrículo puede pasar de acá hasta acá, pero es otro ventrículo. ¿Queda claro eso? Es como si fuera el ventrículo de otra persona. Yo, para comparar esto, necesito pensar, bueno, el ventrículo pasó desde acá hasta acá. Yo no puedo comparar cosas entre tu ventrículo con su ventrículo, no lo puedo hacer. Pero sí puedo comparar su ventrículo con su ventrículo dentro de 10 minutos. O con el que había hace 10 minutos. ¿Está claro esto? Entonces, me cambia una de las propiedades. Para el mismo volumen tengo más precarga, en este caso. Lo que significa, ojo, porque uno dice, tengo más precarga, está buenísimo. No. Lo que significa cuando hay más precarga es, a veces es buenísimo y a veces no está buenísimo. Está buenísimo si uno piensa más retorno venoso. Y entonces me aumenta la descarga sistólica. Pero no está buenísimo pensarlo en términos de lo que significa la precarga, que es la tensión de la pared. Estoy faltando. No está buenísimo. ¿Sí? Significa que esa pared está más tensa. Si la pared está más tensa, ven para el mismo volumen, no tengo más retorno venoso, para el mismo volumen la pared está más tensa. Eso significa que está más cerca de romperse. No está bárbaro. Así que, ojo cuando dicen, está buenísimo, el método más aplicado. ¿Cómo vamos? Necesito detener esto un segundo. ¿Qué hora es? Mira. Bueno, voy a hacer, vamos a usar directamente este gráfico. Vamos a revisar un segundito una de las cosas que estaban charlando al principio. La cosa es así, el experimento de Frank Starling, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron estos dos tipos? De forma independiente, no eran amigos ellos, justamente. Por eso hoy se conoce esto como ley de Frank Starling, cuando antes se conocía como ley de Starling. No eran amigos. Yo lleno el ventrículo hasta acá. ¿Sí? Con este volumen. Tengo este volumen de fin de diástole. Esta curva me describe todo lo que le podría pasar al ventrículo. Pero supongamos que a ese ventrículo, Frank Starling tenía su preparación, pero imagínense, olvídense de la preparación, me tienen a mí, tenemos mi ventrículo, imagínate el tuyo, tu ventrículo, se llena hasta acá. ¿Qué presión hay dentro de esa pared, dentro de esa cavidad? Y ahí está chico, 0,5, 1. Agarro ese ventrículo y lo estimulo. O sea, no espero a que venga el QRS, a que se produzca el QRS, ¿sí? Lo estimulo yo, de afuera. Si yo lo estimulo, le doy una descarga eléctrica, lo fuerzo, el músculo va a hacer un potencial de acción. ¿Cierto? Y ese potencial de acción va a tener la fase 2, durante la cual entra el calcio. Y ese calcio va a acoplar con los receptores de renodina y va a provocar la liberación de calcio del retículo sarcoplástico. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces va a haber contracción. Y cuando se produzca esa contracción, ese músculo va a desarrollar fuerza. ¿Cuánta fuerza va a desarrollar? ¿Cuánta? ¿Hasta cuándo sube la presión?
Si el ventrículo está contrayendo, ¿hasta cuándo sube la presión? Hasta que es más que la aorta. Bueno, Frank y Stanley no hicieron eso. Lo que hicieron fue cerrar la aorta. Eso se llama clampeo. Cierran la aorta. Como si le pusieran la gotita en la válvula. Listo, no se abre la válvula. Y lo que midieron fue la fuerza máxima que ese ventrículo puede hacer. Es decir, si yo impido que la sangre salga, ese ventrículo empieza a generar fuerza, pero no puede contraerse. No pueden acortarse las fibras. ¿Está claro? Entonces, no hay acortamiento, pero el ventrículo está apretando la sangre. Hay contracción en la fibra, pero no hay acortamiento. Entonces aprieto, pero la sangre no puede salir. Entonces en algún momento el ventrículo se queda sin fuerza. ¿Sí? ¿Por qué se queda sin fuerza? Y porque termina el potencial de acción, el calcio empieza a meterse de vuelta en el retículo sarcoplámico, listo, se acabó el calcio, no hay más contracción. ¿Estamos? Empieza a relajarse. Y en esta, entonces, lo que ellos vieron es que cuando, por ejemplo, yendo el ventrículo hasta acá, puede desarrollar esta fuerza, la máxima que puede hacer. La sangre no salió de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Lo dejo descansar un ratito, a mi ventrículo le meto un poquito más de sangre, es decir, me ponen un marcapaso, por ejemplo, me dejan llenarme hasta acá. ¿Está bien? Y con este volumen de sangre tengo una contracción. ¿Estamos? Con un marcapaso, por ejemplo, me marcan, o hay un extrasístole. ¿Saben qué es un extrasístole? Un extrasístole es un latido que aparece en un momento que no es el que corresponde. Si yo venía, por ejemplo, con una frecuencia cardíaca de 60, un latido por segundo. ¿Sí? Genero un QRS por segundo. Un QRS por segundo es un latido por segundo. Latido, y de repente a los 70 milisegundos, a los 700 milisegundos, aparece un latido fuera de lugar. Eso es un extrasístole. Que lo que uno siente con un extrasístole es que viene y de repente se siente algo. Generalmente siente como una palpitación. Si uno se acostumbra no pasa nada, pero es algo que hay que estudiar. En otro momento, en una clase que siga, le voy a mostrar electrocardiogramas de extrasístoles, que se ven extrasístoles, que pueden ser originadas por problemas eléctricos arriba del nodo AB o debajo del nodo AB. O sea, supraventriculares o ventriculares. Y se ven distintos. En el electrocardiograma se ven diferentes. Entonces, de repente, por alguna causa, ya sea porque me da un estímulo externo con un marcapasos o porque mi lóbulo sinusal generó un latido, un potencial de acción de momento que no correspondía o porque aparece lo que sea, mi ventrículo se contrae. Y el tipo que me está haciendo el experimento tiene mi aorta cerrada. Y se fija cuánta presión puedo levantar. Y es más que antes, ¿ven? Más que antes. ¿Ven que es más que antes? Y si aumento todavía más el volumen de llenado, sigue aumentando la presión. Esto es lo que describe el mecanismo de Frank Starr. Que la fuerza máxima que el ventrículo puede hacer depende del volumen de llenado. ¿Está claro eso? Ahora, el ventrículo, cuando yo lo lleno hasta acá y lo hago contraer, ¿genera aquella fuerza? ¿Levanta fuerza mi ventrículo? Normalmente. Yo dejo que se llene. Se produce el QRS, se produce la contracción, empieza a contraerse. ¿Hasta dónde levanta presión? ¿Hasta allá arriba? No, ¿hasta cuándo? Hasta que abro la válvula aórtica. ¿Está claro eso? Es decir, generalmente yo no llego hasta la máxima, casi nunca llego hasta la máxima. ¿Por qué no llego hasta la máxima? Porque la válvula aórtica se abre antes. Entonces esto me describe la máxima fuerza que el ventrículo puede hacer. ¿Sí? La que hace normalmente está limitada por la presión aórtica. Una vez que la supera, ya no aumenta mucho más. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Genial. De ahí que justamente en ese momento comienza la fase eyectiva. Bueno, comienza... Ay, no quiero poner esto, vamos para atrás. Ahí comienza la fase eyectiva. ¿Está bien? ¿Todo lo tenemos claro? Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedarles claro de todo esto? Que estas dos curvas describen dos propiedades, o describen propiedades ventriculares en diferentes condiciones.
en muy diferentes condiciones. Una de ellas es la que ocurre mientras lo estoy llenando. Y la otra me describe cómo puede contraerse. ¿Qué es lo que hace cuando se contrae? Es decir, esta es pasiva y esta es activa. Esta es fuerza generada por el ventrículo. ¿Estamos? Esta no es fuerza generada por el ventrículo, ¿sí? Sino por las propiedades elásticas que tiene la pared, no por las fibras musculares. Entonces, esta curva me describe lo que pasa en la diástole y esta otra curva me describe lo que eventualmente podría pasar durante la sístole. De alguna manera, esta curva me describe la función diastólica. ¿Está claro? Eso me describe la función diastólica. Y esa función diastólica está dada por estas cualidades. ¿Sí? La distensibilidad de la pared, que es lo opuesto a la rigidez. Y la capacidad de relajación ventricular. Recuerden que la disfunción diastólica es manifestación inmediata de la isquemia. Y la otra curva está vinculada con la función sistólica y me describe cómo el ventrículo es capaz de generar fuerza. ¿Sí? Eso es lo que me describe. Y la capacidad del ventrículo para generar fuerza tiene un nombre. La capacidad para generar fuerza, y no la fuerza que hace, sino la capacidad para generar fuerza se llama contractilidad. Y esa contractilidad está descrita por esta curva. Esta curva. ¿Está claro? Sí. Recuerden que esta curva lo que me describe es la fuerza que el ventrículo puede generar para los diferentes volúmenes de fin de diástole. Es decir, para este volumen de fin de diástole, el ventrículo genera esta fuerza. Para este volumen de fin de diástole, el ventrículo genera esta fuerza. Para este volumen de fin de diástole, el ventrículo puede generar aquella fuerza máxima. Pero no la hace. ¿Por qué no la hace? Porque mientras está haciendo la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica se abre antes de llegar hasta esta presión. ¿Queda claro eso? Ahora voy a dar un ejemplo. Ahora voy a dar un ejemplo bien gráfico de esto. Entonces esa curva me describe lo que el ventrículo es capaz de hacer durante la sístole. Normalmente no hace esto porque la válvula se abre antes. Pero esto me describe la función contráctil del músculo, del miocardio. ¿Eso lo ven? Me describe la fuerza que puede hacer. Así que me describe cómo se contrae. Con esa propiedad que dice cómo se contrae el ventrículo, qué capacidad tiene para contraerse, se llama contractilidad. Es una capacidad intrínseca de la fibra. Puede cambiar. Por diferentes estímulos puede cambiar. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a imaginar esto. Vamos a suponer, vamos a usar esto. Tengo esta barra, ¿sí? Que es una barra de pesas. Le pongo una cantidad enorme de discos en el extremo. ¿Sí? Tengo entonces la barra, está en el piso. Soy levantador de pesas. ¿Sí? No ven que soy levantador de pesas. Entonces, hoy la agarro, ¿qué hago? Le doy fuerza. ¿Cierto? Empieza a generar tensión con los músculos. Supongamos que puedo hacerlo ahí con 100 kilos ganado. Estamos de acuerdo con que pasa eso, ¿no? Sí, María. ¿Qué pasa en mis lechos vasculares? De los músculos, por ejemplo. Porque hay una tensión de todos los músculos que están apretando los vasos. Es lo que está diciendo, es que mi músculo contraído están apretando los vasos. Ahora, había un montón de sangre que iba a esos vasos. Antes. Y en ese momento, esa sangre no puede ir a los vasos. ¿Qué pasó con mi resistencia periférica? Es enorme. Es enorme. Al ventrículo le empieza a costar mucho más expulsar la sangre. ¿Sí? Y en ese momento yo estoy generando fuerza encima de todo, el corazón se está contrayendo muchas veces. Entonces, como esa sangre que es empujada hacia la aorta no puede pasar hacia la circulación, o pasa muy poca, porque la resistencia periférica está muy aumentada, empieza a acumularse, a extender más la aorta. Y cada latido, paf, 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 y la sangre pasa relento por ahí. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, el efecto de Inkes está como enorme, mucho efecto de Inkes. Pero la aorta no puede devolver porque la sangre no puede pasar para allá.
¿Por qué? Porque hay re pocos vasos por donde puede pasar. Los músculos, que es un techo vascular enorme, están todos apretados de afuera. Están todos apretados de afuera porque los músculos están contrayéndose. ¿Lo ven? Entonces ahí ya estoy. Que tengo un ventrículo que está empujando sangre contra una aorta que ya tiene un montón. Cuando la empuja, la presión con la que se encuentra ahí es gigantesca, casi como un trampeo de aorta. ¿Hasta cuánto creen ustedes que sube? El que ya lo escuchó no lo diga. ¿Hasta cuánto creen ustedes que puede subir? ¿Hasta qué valor puede subir la presión en ese caso? Más o menos a la máxima. ¿Cuánto creen ustedes que es la máxima? Yo le he tirado un número. ¿Sí? La máxima que se midió. 480 milímetros de mercurio. Ah, loco, tu ventrículo puede hacer eso. Sí, pero cuando llega a 80, podría ser 480. Pero cuando llega a 80, la válvula aórtica se abre. No llego a generar eso. Se abre antes. ¿Se dan cuenta de eso? Y entonces en ese momento comienza la eyección. Es decir, que yo acá lo que estaría haciendo es, a ver, tengo mi volumen residual, empiezo a llenar el ventrículo. Se produce el QRS, la contracción. ¡Fua! Contracción isovolumétrica. Vamos a ponerle el cabello de 480. Levantas acá, comienza el periodo eyectivo. ¿Sí? Tengo ahí, acá. Y me quedo en el loop, haciendo un loop acá. Si nada cambia, de acostado, leyendo, nada cambia. ¿Sí? Mirando tele. Sigo acá. De repente me levanto. Bueno, cuando me levanto ya empieza a hacer otra cosa. ¿Sí? Ustedes ya saben, cuando me levanto, el retorno venoso cambia, y al cambiar el retorno venoso, algo en el loop se va a cambiar. ¿Qué cosas se van a cambiar? Bueno, el retorno venoso nosotros ya vimos con este que era de la picada. Así que si yo estoy haciendo que mucha sangre se quede en el lecho venoso, para ese primer latido que ocurre, cuando yo no lo lleno hasta acá, lleno menos. Hay menos sangre entrando a la vejiga, menos sangre entrando al ventrículo. Así que no llegué hasta acá, llego hasta acá. Y una de las cosas que ustedes tienen que tener bien claro es que vamos a analizar cosas que suceden cuando yo cambio una de las tres variables. Lo que ustedes tienen que tener claro hoy es que lo que estamos analizando ahora es cuáles son los tres determinantes del volumen sistólico. ¿Sí? Precarga, poscarga, contractilidad. Son los tres determinantes del volumen sistólico. Cuando yo cambio uno de esos, por ejemplo, cambio la precarga, automáticamente me cambia la descarga sistólica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y fácil, si el ventrículo se le cambia la precarga, el ventrículo tiene menos sangre adentro. Si tiene menos sangre adentro, va a tener menos sangre para sacar. ¿Sí? Y el volumen sistólico va a disminuir. Realmente disminuye. Es decir, la influencia de la precarga del volumen de la descarga sistólica es cuando me baja la presión directamente proporcional. Más precarga, más descarga sistólica. ¿Lo tenemos claro? Menos precarga, menos descarga sistólica. Así puedo analizar lo mismo con las otras. Pero lo que quiero, vamos a analizar las tres, pero lo que tiene que tener claro desde el comienzo es que esa precarga disminuida hizo que mi descarga sistólica, en ese primer latido, en el que acabo de tener, el primer latido que ocurre después de que me levanté, en ese primer latido ya le metí menos sangre a la aorta. Si le metí menos sangre a la aorta, al siguiente latido yo voy a tener otra de las cualidades cambiadas. No, pero el retorno venoso fue lo que causó todo esto. La presión en la aorta va a ser más baja. ¿Lo ven? Esto, si yo le mandé menos sangre a la aorta, la distendí menos. Y si la distendí menos, voy a tener menos presión en el siguiente latido. Es decir, que para el siguiente latido, ¿cómo va a estar mi postcarga? Disminuida. ¿Sí? Disminuida. Esto lo vamos a ver en todo un par de clases, pero es bueno que ya lo vayan rumiando. Además, esa disminución de la presión que tuve me estimuló los vasoreceptores. Son detectores de presión. Entonces, al detectar que la presión bajó, yo genero una estimulación simpática. Y esa estimulación simpática me provoca, entre otras cosas, un aumento de la contractilidad. Así que, ¿qué es lo que pretendo que se lleve? Nosotros podemos analizar cuál es la influencia de la precarga en el volumen sistólico, de la postcarga en el volumen sistólico y de la contractilidad en el volumen sistólico, por separado. Probablemente en el cuerpo no pasa. No pasa. Cuando yo cambio una, automáticamente en el siguiente latido cambian todas. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, el volumen sistólico es proporcional a la precarga. Más precarga, más descarga sistólica. ¿Sí? ¿Está claro? Más postcarga, más fuerza que se opone. ¿Cómo va a ser la descarga sistólica? Y menor. Tengo más fuerza que se opone. Así que la postcarga
perdón, la descarga sistólica es inversamente proporcional a la poscarga. ¿Lo ven esto? ¿No lo ven? Sí. Ahora vamos a ver vamos a analizar con un loop acá. Y por último, la contractilidad. Si un ventrículo tiene mayor capacidad para generar fuerza, ¿cómo creen ustedes que va a estar la descarga sistólica? ¿Mayor o menor? Y cuanto más capacidad tiene para generar fuerza, mayor va a ser su descarga sistólica. Así que entonces, ¿cuáles son estas cosas que... Esto lo puedo borrar, ¿no? Sí. Ya todos lo tienen claro. Entonces tenemos precarga. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Más precarga, más descarga sistólica. Si aumenta la poscarga, menos descarga sistólica. Si aumenta la contractilidad, aumenta la descarga sistólica. Esto si lo analizamos por separado. ¿Sí? Cada una de estas entonces se puede analizar por separado. El problema, como dijimos recién, es que cuando yo cambio una, cambio también las otras. No puedo cambiar una sola. Porque al bajar la precarga, por ejemplo, me baja la descarga sistólica, me baja la presión. Si me baja la presión, hay todo un mecanismo que me lleva a que aumenten las otras dos. O que una me baje y la otra me suba. Es decir, hay un mecanismo que me lleva a que las otras dos cambien. Y eso también provoca cambios en la descarga sistólica. Entonces, analizar cada una por separado es un poquitito artificial, pero es muy útil. Para el comienzo es muy útil. No te puedo analizar todas juntas al principio. Puedo analizar todas juntas más tarde. Con el correr de las clases, ustedes van a ver otras cosas que ocurren. Esto ya lo vieron con este. Esto ya lo vieron con este. Esto ya lo vimos. Y eso se ve en estudios que se hacen. En estudios que se pueden hacer con experimentación. Donde lo que se hace es dejar que un animalito haga un loop, donde esta es la curva de contractilidad. ¿Sí? ¿Todos lo visualizan acá? La curva de contractilidad. Tenemos un animalito que está haciendo este loop presión-volumen. Y de repente yo lo incluyo un poquitito una de las venas cavas. Si lo incluyo una de las venas cavas, eso equivale a acabo de levantarme. Tengo menos retorno venoso. Como tengo menos retorno venoso, entonces ya no levanta desde acá, levanta desde acá. ¿Sí? Me bajó la precarga. Entonces, fíjense ustedes que yo tengo otro loop. Y si esto sigue en el tiempo, o sea, yo sigo disminuyendo el retorno venoso, entonces cada vez el volumen de ese ventrículo va a ser menor. Pero a su vez, fíjense ustedes cómo va cambiando la poscarga. ¿Ven que va bajando esa poscarga? ¿Por qué va bajando la poscarga? Y porque si cada vez que ese ventrículo empuja menos sangre que antes, la presión en la aorta va cayendo. Entonces, en el siguiente latido se va a encontrar con que después de la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica se abre más baja. Porque en la aorta la presión es más baja. Porque en el latido anterior yo tiene menos sangre. Y entonces hubo menos efecto Vinkese. ¿Lo ven más o menos? Como es que al cambiar una, estoy cambiando todo. Encima de todo, esta curva no permanece constante. Y ustedes ven que esto más o menos es ajusta una recta, pero más o menos. Y es más o menos porque esto es algo que se hace in vivo y va cambiando. La contractilidad va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque al bajar la presión se genera una descarga simpática. La descarga simpática no aumenta la contractilidad. ¿Vamos más o menos? ¿Cómo sé que la descarga simpática me aumenta la contractilidad? Bueno, lo puedo hacer. Lo puedo ver. Yo le meto a ese bicho que hacía esto, le meto dobutamina, por ejemplo, la agonista beta. Entonces, esa agonista beta aumenta el MP cíclico, y al aumentar el MP cíclico pasan un montón de cosas ahí adentro, que están todos los libros, ¿sí? Con el fosfolamban y demás, el fosfolila y todos los chiches. Entonces, aumenta la entrada de calcio al retículo sarcoplástico. Como aumenta la entrada de calcio al retículo sarcoplástico, hay más calcio para liberar en el siguiente latido, en la siguiente despolarización. ¿Estamos? Como hay más calcio y la contractilidad depende del calcio, la contractilidad acá es más alta que acá. ¿Está claro? ¿Sí? Y si le meto propranolol, que es un bloqueante beta, pasa todo lo contrario. ¿Sí? Eso me impide que aumente el MP cíclico y por lo tanto el fosfolamba no está fosforilado, tengo menos calcio en el retículo sarcoplásmico y por lo tanto tengo menos calcio en el siguiente potencial de acción.
Por lo tanto hay menos calcio, menos contractilidad. ¿Ven? Nosotros con el correr de las clases vamos a ir analizando casos específicos, bien específicos, ya para que lo vayan pensando. Uno de ellos va a ser uno de ellos va a ser, y el primero que vamos a analizar, es de una persona de 30 años que sale a andar en bicicleta y de repente está en la ruta con un sol que raja a 38 grados y no sabía que en la ruta no había una estación de servicio durante 80 kilómetros, se quedó sin agua. Y los restaurantes se quedan sin agua. Esa es una de las cosas que vamos a analizar. Y lo vamos a analizar a partir de varias cosas, a partir del electrocardiograma, a partir de presión-volumen y otras cosas en la clase de regulación de la presión arterial y de regulación del volumen. Esa es la primera que vamos a hacer. Vamos a ver más. Listo, vale.